estamos aquí viendo la encuesta de ética pastoral y vamos a mirar brevemente esta definición. La ética, como dice aquí en la pantalla, se deriva del griego ethos, que significa costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo específico al cual llamamos cultura. ¿Cuál es la definición de la ética? Se puede decir así, de esta manera. Es aquella cuya tarea es la de determinar la naturaleza de la vida verdaderamente buena a la luz de la revelación de Dios mediante las Escrituras. Entonces, quizás es mucho para escribir, pero quiero que anoten estos puntos, por lo menos algo breve. Si es posible, un resumen de esta idea quizás sería simplemente ver a la luz de la Biblia qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Aquí dice cuál es la vida verdaderamente buena. Y recordemos que la cultura es importante porque la cultura también tiene que ver con lo que es ético o lo que no es. Pero también sabemos que la cultura no lo es todo. Más bien, tenemos que interpretar la cultura a la luz de la Biblia y no al revés. ¿Está bien? Eso es lo que debemos hacer. Ahora, la palabra ética aparece en la Biblia, quizás no tal cual lo vemos en nuestro tiempo, pero tiene que ver con esta palabra aquí en 1 Timoteo 3, 14, 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, la verdad. Pablo dice, mira, la iglesia es de tanta importancia. La iglesia es la que sostiene la verdad en una forma visible. Es la que mantiene la verdad de la Biblia, la verdad de Dios, en un lugar visible, asequible, para que el mundo vea quién es Dios. ¿Y lo ven cómo? A través de la iglesia. Ahora, podemos predicar todo el día, pero si nuestras acciones no respaldan lo que decimos, entonces nos estamos engañando y también estamos maltratando a las personas en muchas maneras. Entonces Pablo dice, mira, tienes que saber cómo conducirte. En la iglesia habrá pecadores, incluyéndote a ti, porque tú y yo y todos los demás somos pecadores. Sin embargo, queremos hacer lo mejor posible para que podamos vivir de una manera que refleje el carácter de Dios de la forma correcta. Okay, entonces en esta encuesta vamos a mirar algunas respuestas de pastores y misioneros. Ya hemos visto algunos en diferentes países. Ahora ya vamos a mirar los que contestan desde el Perú. Okay. Hemos visto México, Honduras, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Uruguay, entre otros. Pero ahora vamos a ver algunas respuestas del Perú. Estas son encuestas que yo he hecho durante unas semanas. He mandado un cuestionario a docenas de personas y he recibido 25 respuestas a cambio. Algunas respuestas mencionan 1 o 2 puntos nomás, otros mencionan varios puntos. Entonces vamos a ver qué es lo que estos pastores o misioneros han observado de la falta de ética en su zona. ¿Cómo han visto falta de ética? Y al final yo he apuntado más cosas, puntos que yo he observado o que he escuchado o que he leído, etc. Pero también creo que sean importantes. Aquí uno dice lo siguiente, no están con los nombres porque quizás conozca a alguien y quizás te daría vergüenza a él o a ti. Entonces no están con los nombres, pero ahí está nomás el país. ¿Okay? Número 1, una cuestión importante diría que es cómo deciden con quién trabajan. ¿Con quién trabajan? Es un asunto de ética, ¿verdad? ¿Con quién voy a trabajar? Quizás estamos hablando de forma particular. ¿Quién voy a invitar a trabajar en mi iglesia? Pero quizás también se trata de la forma eclesiástica. Yo voy a trabajar con las asambleas de Dios, o con los pentecostales, o con los carismáticos, o con la iglesia evangélica peruana. ¿Con quién voy a trabajar? Si es que se puede, si no se puede. Si no puedo trabajar con ellos, puedo tener amistad con ellos.
¿Puedo comer con el pastor? ¿Puedo ser su amigo? Entonces, ¿con quién trabajar es una pregunta importante? Otra sería selección de líderes y su formación. ¿Cómo voy a seleccionar los líderes y cómo voy a formarlos? No puede ser por preferencias personales, no puede ser por dinero, obviamente. Tengo que saber a quién escoger y cómo. Les voy a dar una pequeña pista en esta área. Tú estás buscando discipular personas fide. ¿Qué quiere decir fide? Bueno, es obviamente la idea de fidelidad, ¿no? Fide, ¿qué quiere decir? Fieles, disponibles, enseñables. Fieles, disponibles, enseñables. Si alguien no es fiel, por más que inviertas tu tiempo, a lo mejor no va a estar la próxima semana. Si alguien no es disponible, quizás no va a ser, quizás no va a tener tiempo para el estudio. A lo mejor tú quieres invertir en su vida y él dice, me gustaría, pero ahorita estoy muy ocupado con el trabajo, con mi familia, con el estudio, etc. Bueno, entonces déjalo para más adelante. Otro sería enseñable. Y se puede ver esto si es alguien que escucha un sermón, que lee su Biblia y de pronto ya está realizando cambios en su propia vida. Dios quiere cambios. No nos salvó simplemente para seguir siendo lo que siempre éramos. Dios quiere transformarnos. Entonces, alguien enseñable no solo escucha el consejo, pero también hace caso, ¿verdad? Es diferente, va cambiando su vida. Otro es aquí finanzas, cómo los manejan. Hemos hablado de este punto ya, pero las finanzas de la iglesia es un asunto muy importante. En nuestra zona, unos hermanos me comentaron de otro pastor que juntó toda su plata para pagar unos arreglos en la iglesia, arreglar el techo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nunca se ha hecho nada. Y de pronto vieron que estaba pagando la letra de su carro con estos fondos. Eso es lo que llamamos falta de ética, ¿verdad? Eso no es integridad. Aquí hay otro acá del Perú, comentó lo mismo. Líderes claves o pastores que han tenido que dejar el ministerio debido al pecado, pero se niegan a irse del pueblo y es posible que se les tenga que pedir que no vengan a los servicios. Imagínate que tienes un pastor en una iglesia, ya es encontrado en el adulterio, pero él quiere seguir asistiendo y quiere quizás juntar su propia mancha, llevar a la gente con él. Eso es falta de ética, ¿verdad? Es una falta de ética. Nota otro aquí, dice, tanto las iglesias como los líderes potenciales, incluidos los pastores, deben comprender y estar de acuerdo con las ramificaciones, es decir, con las consecuencias prácticas y espirituales de insistir en permanecer en una iglesia si comienzan a practicar un estilo de vida pecaminoso. No puedes pecar y pecar y pecar y pensar que puedes continuar con la iglesia como si fueras pastor todavía. Eso va a ser muy problemático, va a causar muchos problemas. Continuando, otro del Perú, integridad básica. Cosas de integridad básica. Qué pena cuando eso es una observación de unos pastores que han estado aquí en el Perú durante décadas. Mira la ilustración que nos han dado. Durante años hemos tenido un campeonato de fútbol en un local. Ellos tienen un ministerio grande y están en una zona donde hay muchas otras iglesias. Dice, una iglesia fue una de las pocas de entre 16 y 32 equipos. Cada año tienen un campeonato de las iglesias para el fútbol y vienen siempre entre 16 a 32 equipos, diferentes iglesias. Y dice, esa iglesia es una de las pocas que cumplirían con las reglas de que solo podían participar los hombres que habían sido fieles en la iglesia durante al menos 3 meses antes. El pastor tiene que firmar una declaración a tal efecto. ¿Ya? Juan Carlos quiere jugar. Sí, ha estado en la iglesia durante los 3 meses fielmente. ¿Por qué? Porque si no, en el barrio, ya, hoy fulano, chino, ven, tú juegas bien, tú vas a jugar en nuestro equipo. Él no es de la iglesia. La idea era que sea de la iglesia, ¿no? Entonces, dice aquí, al final, estos pastores firmarían por alguien, si fuera bueno, aunque apenas viviera.
Quizás una fecha apareció a los jóvenes y ahora está jugando en el equipo, aunque el pastor mismo ha afirmado que sí está asistiendo fielmente. ¿Qué les parece? Falta de integridad. No, es que cada año aquella iglesia siempre gana los campeonatos. ¿Y qué importa? ¿La integridad no es más importante que el campeonato? Se supone, ¿verdad? Bueno, dice acá, nota, durante un periodo de 35 años, es decir, eso empezaron ellos en los años 80 todavía, la base de reglas pasó de media página, antes, media página de reglas, tal, ya, ahí nomás. Ahora son 8 páginas de reglas que ellos tienen que compartir a los equipos. ¿Por qué? Porque cada año alguien más hace algo más y tiene que poner otra regla. Ahora son 8 hojas de reglas para el campeonato. Miren lo que dice este misionero. Ellos no entienden, estos pastores no entienden que se están minando a sí mismos, que si quieren tener autoridad en sus vidas, en sus ministerios, deben aprender a someterse a la autoridad. Algunos han aprendido y se apegan al cruce de la T y el punto de la I, y es un gran ejemplo para sus jóvenes y otros equipos. ¿Se dan cuenta? Hay personas que no quieren hacer caso, que no quieren someterse a las reglas y causan problemas para sí mismos. ¿Por qué? Porque si los jóvenes saben, bueno, el pastor también firma cuando no es cierto, ¿cómo vas a enseñar integridad ahora a este grupo? Está mal, ¿no? Bueno, aquí hay otro. Es más un dilema cultural con el que luchar que un problema completamente claro. Que dice más o menos cultural, pero a ver, la informalidad lleva a muchos pastores a no ser empleados legalmente por sus iglesias. En la mayoría de las iglesias, si tienen su pastor, es como por decir que le dan dinero como si fuera un cachuelito. Bueno, ustedes entienden cachuelito, ¿no? Un trabajo aparte. Ellos le dan dinero como si se fuera cachueleando nomás. Pero si trabaja con la iglesia y es el pastor, debe tener un contrato y la iglesia debe cumplir con sus deberes y lo debe pagar. Y lastimosamente ustedes saben que muchas veces la iglesia no dan al pastor ni el salario mínimo. En algunos casos no le dan nada. Entonces, como dice aquí, lo que lleva a que la mayoría de los pastores no paguen impuestos, por supuesto, 70% de la economía del Perú es informal. Entonces, en una economía mayormente informal, donde hacer las cosas formalmente es muy oneroso, es decir, es molestoso, ¿hasta qué punto estamos obligados a pagar impuestos? Romanos 13:7. ¿Tenemos que pagar los impuestos como pastores? Se supone que sí. Si no hago reporte, si no informo de mis ingresos, ¿cómo voy a pagar los impuestos? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, eso incluye vender y comprar con IGB. ¿Debo declarar la renta de la iglesia, los ingresos de la iglesia o cómo funciona todo esto? ¿Qué tal si la iglesia tiene una pequeña biblioteca? Perdón, una pequeña librería y traigo libros y los vendo a un poquito más? Ahora, si es el caso, ya la iglesia es casi como un negocio, ¿verdad? Y yo debería tener licencia como negocio y debo tener RUC y debo pagar impuestos así como negocio, ¿no es cierto? Pero muchas veces no cumplimos con estas cosas. Hay ramificaciones, es decir, consecuencias prácticas y legales de iglesias y ministerios que también hacen cosas de manera informal. 2, otra idea. Si la iglesia no tiene sus papeles en orden, si no tiene documentos en orden, hay cuestiones éticas o prácticas reales en juego, como cuentas bancarias, propiedad a nombre de un individuo. Las iglesias han perdido su edificio en algunos casos, imagínate. La iglesia pierde un edificio, ¿por qué? Porque, bueno, la iglesia no existe todavía como entidad legal, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya está el nombre del diácono, está el nombre del pastor. Fulano ha donado el terreno, pero todavía está en su nombre, y ahí la iglesia construye. Y de ahí un tiempo esta persona se molesta por algo y dice, ¿sabe qué? Todo fuera. No, pero si es una donación. Ahí está el documento, está mi nombre, fuera. Y lo botan.
y la iglesia pierde toda su construcción. Ahora pueden ir a juicio y todo si quieren, pero también sería antibíblico, ¿no? Bueno, otro. Entiendo que en algunos contextos todo el tema, como los derechos de autor y otros aspectos de la formalidad, puede ser menos relevante, pero ciertamente no queremos que los cristianos sean los últimos en comportarse éticamente. ¿Sabe qué es derecho de autor? ¿No? Cuando alguien escribe una obra, es su obra, ¿verdad? Tiene, en inglés la palabra es copyright, ¿verdad? Eso es derecho del autor. ¿Qué quiere decir? Que legalmente no debo sacar copia de este libro. Eso se considera ilegal. No, pero ahí en la fotocopiadora me lo sacan a 5 soles y ahí si lo traigo de Lima me cuesta 20 soles o 40 soles. ¿Sí? ¿Y cuánto vale tu integridad? Bueno, otra encuesta aquí dice, el tema de la relación del pastor con las mujeres en la iglesia. No aconsejar a solas con mujeres, tiene que tener un trato adecuado en su interacción con mujeres. Chicos, hay que tener bastante cuidado en esta parte. Imagínate que al final pierdes tu ministerio solo por un rumor, solo por una acusación, o peor todavía, que tú hayas caído en el pecado. Y no te puedo decir cuántas personas empezaron con buenas intenciones, querían ayudar, pero en el proceso de la consejería la mujer se abrió bastante, habló de cosas muy personales y tú fuiste el hombro sobre el cual ella podría llorar y al final ella se dolió mucho y tú le abrazaste y también ella después te abrazó y de pronto ya están... ¿Sí o no? Les cuento una historia de los Estados Unidos, un pastor muy conocido, un pastor muy famoso entre los bautistas. Una fecha, él estaba con su celular en la plataforma, ¿verdad? En el estrado. Ahí tenían los asientos de todos los pastores, etc. Y entonces este hombre dejó su celular en la mesita y subió al púlpito para dar un anuncio o algo. Y justo en este momento recibió él un mensaje de una chica con foto indecente. Y no era la primera vez. Era ya una serie de cosas. Y ellos se unían en diferentes momentos, en diferentes lugares, tenían relaciones íntimas y era menor de edad todavía. Entonces el pastor fue a la cárcel. Fue descubierto porque alguien más vio su celular. Imagínate, ¿no? Bueno, número 2, comunicar humildad genuina, no hablar demasiado de uno mismo en el púlpito, no siempre verse bien, etc. Si todas tus ilustraciones son yo soy el héroe, yo hice el bien, fulano hizo el mal, yo soy el perfecto, yo soy el héroe, entonces tus ilustraciones están mal. Más bien yo uso ilustraciones personales, o de mi persona, o de mi familia, etc. Pero no creo que es muy bueno usarlo muy a menudo, no hacerlo demasiado. ¿Por qué? Porque el sermón vuelve a ser como un comentario personal de mi vida, ¿verdad? Como yo voy a predicar porque quiero hablar de mí, quiero hablar de mi vida, de mi familia. No es lo correcto. Otro de aquí de Perú dijo, yo diría que otros simplemente mienten. Así de simple. Él no dice, bueno, no, así de simple. Él dice, pastores mienten. Mienten. Ahora tú dices, qué loco, no, eso es imposible. ¿Alguna vez has dicho a alguien, sí, estoy en camino? Pero estás en tu casa todavía? ¿Qué significa? No estás en camino, ¿verdad? Ya llego. Pero si estás en tu casa. Antes era chistoso porque, ¿se acuerdan? Antes había los teléfonos fijos de casa. Y alguien dice, estoy en camino. Y tú dices, ¿ese es un teléfono fijo? ¿Cómo que estás en camino? Parece algo pequeño, pero es incorrecto, es mentira. Luego está su primo, la decepción. La decepción.
Quizás no has dicho una mentira. Posiblemente simplemente dijiste algo que no era 100% correcto. He usado esta ilustración con mi familia y vuelvo a decir, no es bueno usar muchas ilustraciones, pero he comentado esto a la iglesia para que sepan. Y no es algo bueno para mí. Cuando era adolescente, a veces tenía que escribir mi tesis, mis documentos, etc. Tenía que entregar a las tareas e iba a la biblioteca para estudiar. Y pedía permiso, mamá, ¿puedo ir a la biblioteca? Sí. Ya, ¿qué vas a hacer? Voy a estudiar, voy a preparar ese material. Ya, muy bien. Me voy, ahí estoy un rato, media hora, una hora, y de ahí me escapo. Voy haciendo otras cosas, ¿no? Cosas que no debía hacer. Y cuando vuelvo a casa, mi mamá, ¿qué dice? ¿Fuiste a la biblioteca? Sí. ¿Estudiaste? Sí. ¿Has avanzado tu tarea? Sí. Nada más. Tú dices, ¿has mentido? Claro, ¿por qué? Porque esa es la decepción, ¿se dan cuenta? Pero no dije que no fui a otro lugar, claro, pero sí fue una decepción a propósito. Aquí hay otro, hacer trampa en pruebas, exámenes, deportes, eso es un problema importante. Hacer trampa. Esos son comentarios de pastores y misioneros hablando de lo que han observado en el ministerio entre pastores y misioneros. Imagínate a alguien hacer trampa en un examen. Imagínate, estás estudiando en un seminario en línea y tienes que tomar examen y tú consigues una copia de las respuestas de tu amigo que ya estudió el año pasado. Y ya estás listo para el examen. Eso se llama hacer trampa, ¿verdad? Bueno, si estás preparándote para el ministerio, se supone que no debes hacer trampa, pero aún en el ministerio hay los que hacen trampa. Nota otro, dar deferencia o preferencia, acomodación o más poder e influencia a los mayores contribuyentes financieros de la iglesia, lo que resulta en el descuido, la ignorancia o el daño de los demás miembros de la iglesia. Un amigo me comentó que en su iglesia empezó a venir una familia que era una familia bien adinerada y ellos venían así con su auto de primera y de pronto ya el hombre ya está en liderazgo de la iglesia. Mientras que hay otras personas, quizás con más tiempo y más madurez, que ya les han pasado por encima. ¿Por qué? Uy, mira, este hermano, si es profesional, tiene dinero, es conocido. Está mal. Bueno, mira, número 5. Eso también puede resultar en la reticencia, es decir, el deseo de no ayudar, ¿verdad? La reticencia por parte del pastor o de la iglesia a disciplinar a un miembro que debería ser disciplinado porque es uno de los mayores donantes de la iglesia. Uy, sabemos que fulano da. Yo escuché en una iglesia que tal fulano, había un hermano que proveía, no voy a comentar muchos detalles, pero proveía para una empresa muy, muy grande todos sus productos, ¿no? Y esta empresa literalmente ganaba millones por año, millones y millones, bastante millones. Y este mismo hermano daba la mitad de toda la economía de los misioneros. Es decir, era una iglesia grande que apoyaba, por decir, 40 misioneros. Cada uno mandaba un dinero cada mes, ¿no? Qué sé yo, digamos 500 o 1000 soles cada mes. Y este hermano daba la mitad de todo este gasto, todos los misioneros. Y ahora el hermano, digamos, está en falta, está mal algo. Y tú sabes, si le digo, posiblemente se va a molestar. Posiblemente ya no va a venir. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se dan cuenta? Está un poco complicado, ¿no? Bueno, número 6. Otra cosa es que el pastor exija controlar el dinero de la iglesia. Supongamos que la iglesia dice, debemos hacer lo siguiente. El pastor dice, mira, eso es lo más importante. Y él quiere controlar. Más bien, lo que sucede muchas veces es que ni consulta con la iglesia. Ni hablan de qué deben hacer. Debemos arreglar esto, debemos pintar aquel, debemos hacer un tipo de evangelismo con estos fondos. No, él ya ha tomado la decisión.
también está mal. Bueno, número 7, relaciones inapropiadas con el sexo opuesto. Eso, por supuesto, podría ser físico, pero también podría ser una relación social y o emocional inapropiada con el sexo opuesto, como un tipo de coqueteo inapropiado. A veces hay pastores solteros, escuché de uno de ellos, bueno, lo conocí, pero escuché que él recibía en su oficina las chicas de la iglesia, venían normal. Puede venir una, puede venir dos, tres, etc. Pero estaban en su oficina a veces, él estaba ahí, se supone que estaba estudiando, y entra una chica y está dentro de una hora, y nadie sabe qué ha pasado, qué ha hecho, se han hablado, ¿qué ha pasado? Bueno, de pronto, después de un tiempo, este hombre se casó, y lo eligieron ya no pastor de jóvenes, pero le eligieron pastor de la iglesia. Y de pronto yo lo conocí más de cerca y me pareció raro algunas cosas que hacía, honestamente. Él tenía unos chistes medio rojos y a mí no me parecía, pero yo dije, bueno, quizás me equivoco. Yo estaba así recién llegado aquí al Perú, entonces yo dije, bueno, algo está mal aquí, pero quizás estoy exagerando, qué sé yo. Y dentro de un año ya lo tuvieron que expulsar de la iglesia por la inmoralidad, así siendo casado. Y el hombre le faltó ética y volvió a esta misma ciudad y destruyó la iglesia. Es cierto. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento y vamos a tomar un pequeño receso y ahí continuamos.